Cambios en la jugabilidad, fecha de lanzamiento y el regreso de personajes del pasado son algunas de las cosas que se nos han confirmado que vendrán en Gears of War A-Day. Y en este video te mostraré toda la información que se nos ha confirmado hasta el momento para que conozcas todo lo que vendrá en esta nueva entrega. Primero que nada, la fecha en la que se va a lanzar este juego va a ser el 6 de octubre del 2026. Sin embargo, solamente se va a lanzar en plataformas de Xbox Series y PC, descartando completamente a PlayStation 5. Y el precio del juego será de $70 o 1,400 pesos mexicanos en su versión estándar. En cambio, la versión Premium va a costar $100 o el equivalente a 2,000 pesos mexicanos. Y esta última te va a contener un paquete de armas emblemáticas, 1000 monedas de hierro, que es básicamente la moneda del juego para comprar objetos cosméticos, y paquetes de personalización extra. Pero asimismo, el juego también va a llegar a Game Pass Ultimate el día 1. Estará optimizado también para la jugabilidad portátil en Steam Deck, Xbox Ally X y Xbox Rogue Ally, y asimismo podrás jugar en multiplataforma o crossplay entre Xbox y Steam. Bien, ahora sí, pasando con el propio juego, este título se ambienta 14 años antes del Gears of War original, donde podremos controlar a Marcus Phoenix y Dominic Santiago a lo largo de una campaña de varios capítulos. Sin embargo, la historia de este juego va a estar centrada en el origen de la Horda Locust y en el día de la emergencia. Sin embargo, toda la historia se va a desenvolver en la ciudad de Colonna. La ciudad se inspira en la estética del primer Gears of War, basándose en los años 70 con una arquitectura que combina entre la piedra y el metal, manteniendo esos edificios enormes que tanto podíamos ver. También mencionaron que vamos a poder ver distintos lugares, desde centros históricos, un núcleo urbano moderno, un aeródromo militar e incluso distritos de refinerías y barrios obreros, y que a su vez, conforme fueras avanzando en la campaña, vieras cómo la ciudad iba desmoronándose poco a poco. Todo esto gracias a las tecnologías que ofrece Unreal Engine 5. Pero un punto importante que quisieron abarcar es la libertad. Y es que la exploración en todo el juego, o la campaña mejor dicho, va a variar entre zonas lineales con callejones estrechos y distritos abiertos que te van a permitir acceder hasta vecindarios completos. Y esto mencionan que va a dar una libertad para poder elegir cómo abordamos los encuentros en combate, ya sea flanqueando, yendo por los costados o a su vez buscando una posición elevada para poder atacar. Enseguida se mencionó la nueva verticalidad, y es que con la nueva habilidad de saltar y de escalar varios obstáculos, buscaron que la exploración fuera más dinámica, porque ahora ya puedes subirte a balcones, trepar vehículos o saltar a través de las ventanas de los edificios y caer justo para encontrarte nuevas rutas, lo que dicen que va a cambiar completamente la forma en la que nos movemos por los escenarios. Sin embargo, un detalle que no mencionaron en los videos, pero que sí se encuentra en el blog oficial, es que no va a ser un mundo abierto. Y a pesar de toda esta libertad de exploración, todo va a estar guiándote paso a paso por la historia. De hecho, incluso mencionaron que el juego va a tener eventos, como Gears preparándose para una emboscada, otros protegiendo algún lugar, supervivientes acorralados en un edificio o directamente Ravens destruidos en las lejanías. Además, también mencionaron de que si juegas en cooperativo, cada uno de los integrantes puede separarse e irse por distintos caminos para descubrir estas cosas. Y aunque tendrás tus órdenes o tu misión de la historia, puedes elegir a quién ayudar. Por lo que en base a los gameplays y a lo que nos están explicando, parece que nos quieren presentar Gears of War A-Day como un punto intermedio entre un mundo abierto y un juego lineal. Y todo esto se nos va a ir presentando a través de los ojos del Escuadrón Bravo, el cual va a estar compuesto por Marcus Phoenix y Dominic Santiago, quienes en este juego se van a mostrar como jóvenes veteranos que intentan adaptarse a la vida civil luego de luchar mucho tiempo en las guerras del péndulo. Todo esto mientras van lidiando con el duelo de la pérdida de Carlos Santiago, es decir, el hermano de Dom y mejor amigo de Marcus. Asimismo, en el escuadrón también se va a encontrar Max Carter, una antigua Gear que al comenzar la invasión en el juego, ella trabaja en las refinerías de emulsión de Colonna. Y asimismo estará Lucas Reyes, un oficial de comunicaciones novato que, a pesar de sus sueños de tener la gloria militar, nunca había llegado a estar en el frente de batalla antes de este evento.
Y la historia a su vez va a explorar cómo estos 4 individuos, inicialmente que estaban separados por tensiones o perspectivas distintas, ahora van a terminar forjando un vínculo de hermandad a lo largo de todo el juego. Y asimismo, también se van a estar reencontrando con personajes del pasado, como Tai Kaliso de Gears of War 2, y a su vez, la piloto de Raven de los cómics, Gil Kettner. Ahora pasemos con un punto muy importante, y es el rediseño del gameplay. Y es que como este juego se tuvo que reconstruir desde cero, todo esto se rediseñó manteniendo una frase en mente: que se siga sintiendo como Gears, pero que se juegue como algo nuevo. Por ejemplo, el sistema de cobertura se reconstruyó, haciendo que el movimiento sea más suave, mientras tu personaje se sigue sintiendo pesado por la armadura. Además, también se introdujo la capacidad de poder deslizarse mientras vas corriendo, lo que te va a dar la oportunidad de entrar en cobertura, rodear en esquinas o directamente estar moviéndote de forma más fluida por el mapa. Y de hecho, mencionan que hasta puedes utilizar esto debajo de los camiones para pasar a través de ellos. Otro cambio importante que se dio gracias al motor de Unreal Engine 5, según mencionaron, es que ahora el sistema de daños va a ser mucho mejor, ya que ahora los músculos y la ropa se van a deformar según el impacto de las balas e incluso el propio entorno. Y además se implementó un sistema de daño localizado, donde si le disparas por ejemplo a las extremidades de algún locus, estas se van a destruir o separar del mismo, haciendo que parezca un Lego. Y mencionaron que muchas de estas cosas las vas a poder realizar incluso con las nuevas armas del juego, tales como el Gut Puncher, que va a ser un lanzagranadas que vas a poder detonar a mano o con el impacto. Asimismo, también va a estar el Incinerador, que es una escopeta que va a utilizar emulsión para poder carbonizar a tus enemigos. Bien, todo esto es con respecto a las armas nuevas, pero volviendo a las clásicas, mencionaron que se renovaron completamente todas estas para que pudieran sentirse más suaves, pero a la vez satisfactorias en movimiento y disparo. Sin embargo, el verdadero protagonista de este juego va a ser la Lancer con motosierra. Y es que en este juego se nos va a contar cómo fue que se originó esta icónica arma, pasando desde los primeros bocetos a directamente utilizarla dentro del juego. Asimismo, también se añadió la microdestrucción, es decir, que al momento de que tú dispares a las coberturas de los enemigos, también estas se van a ir destrozando poco a poco. Bien, todo esto es con respecto a la campaña. Ahora pasemos a los otros modos de juego. Primero tenemos el modo asedio de Horda, y es que aquí mencionaron que va a tener una evolución importante, ya que a diferencia de los juegos anteriores donde solamente podíamos estar con hasta 6 personas, este modo ahora fue diseñado para un total de 12 jugadores, organizados en 3 escuadrones cada uno que deben trabajar al mismo tiempo para poder contener las hordas de enemigos. Y el objetivo de este modo es la defensa de la propia ciudad de Colonna. Y mencionaron que este modo va a aprovechar la variedad geográfica de la ciudad, utilizando diferentes distritos y zonas urbanas como mapas para el combate. De hecho, algo que no mencionaron en la transmisión, pero que puedes ver ahora mismo en la página oficial de Steam y de Xbox, es que puedes elegir entre 4 clases: asalto, francotirador, médico o asaltante, y después unirte a uno de estos para poder empezar a luchar contra los Locust. También se menciona que puedes formar equipo y conquistar objetivos compartidos dentro del mapa, derrotar jefes y así sobrevivir para ganar recompensas que puedes usar en tu próxima partida. Sin embargo, aunque no tenemos más detalles acerca de si va a regresar el sistema de cartas, puedes repetir personajes con otras personas o si el sistema de fortificaciones va a regresar, de momento esto es todo lo que sabemos sobre este modo. Y por último, ahora pasemos al PvP. Básicamente, el modo competitivo va a regresar en este Gears, sin embargo va a tener unos pequeños cambios que van a afectar a la calidad de vida del mismo. Por ejemplo, el total de jugadores que tenía cada pelotón en anteriores entregas era de 5 participantes, ahora se va a reducir a 4. Además, los nuevos mapas están ambientados en distintas localizaciones de la ciudad de Colonna, mencionando que combinaron la arquitectura simétrica de los anteriores juegos junto a oportunidades que aprovechan las nuevas opciones de movilidad de este título. Y además, en opciones de rendimiento, mencionan de que vas a poder jugar la campaña a 4K y 60 FPS,
mientras que el multijugador podrás tenerlo hasta 120 FPS. Sin embargo, un apartado importante que mencionaron fue el sistema de progresión, y es que ahora se ha implementado una hoja de ruta estacional, donde no todo, pero la gran parte del contenido vas a poderlo desbloquear jugando, completando desafíos, eventos y logros dentro del juego. Y es importante recalcar que no todo el contenido se puede obtener, ya que al momento de fijarnos en la edición premium de Gears of War EDA, aparece que con esta podrás obtener 1000 monedas de hierro, que es básicamente la moneda para comprar objetos cosméticos dentro del juego. Por lo que es muy probable que tengamos quizá elementos como pases de batalla o algo por el estilo. Y aunque los detalles de todos estos elementos aún permanecen en duda, tenemos que esperar hasta que salga el juego para ver directamente cómo se va a manejar todo este nuevo sistema. Bien, ya para finalizar, la beta abierta de Gears of War EDA va a empezar hasta el 6 de agosto. Sin embargo, para tener la oportunidad de acceder a ella, necesitas reservar el juego en cualquier edición para que de esta forma cuando llegue la fecha ahora sí te manden el código. Y a su vez, esto te va a proporcionar acceso a un skin de Dom, de la Lancer y la Gnasher para el juego final una vez que se lance. Pues bien, esta ha sido toda la información que se nos ha revelado y confirmado tras el Xbox Games Showcase. Sin embargo, tú dime, ¿esperas con ansias Gears of War EDA? ¿Planeas jugarlo el día de lanzamiento? ¿O vas a esperarte unos días o meses más? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.